Señor, hemos estado estudiando las 7 cartas que encontramos a la iglesia en el Apocalipsis. Y Dios ha puesto en mi corazón terminar esta serie que estamos hablando, las 7 cartas de los miércoles, esta mañana aquí en nuestra lección. Le invito a abrir su Biblia, capítulo 3 de Apocalipsis, donde encontramos la carta a la iglesia en la Odisea. Y el tema es un consejo urgente de Cristo a una iglesia tibia. Y es un mensaje eh, difícil, es duro, una palabra dura que Dios da a esta iglesia, pero es una palabra de alerta, porque como hemos dicho, las cartas fueron escritas a estas iglesias, pero realmente fueron escritas también a nosotros, para que entendamos nuestra condición espiritual. La iglesia somos nosotros, el pueblo, la gente, no el templo. El templo es el edificio, la iglesia son las personas. Entonces, entendamos esta mañana que el Señor está hablando a nuestra vida. Como dije, esta es la última de las cartas, de las 7 cartas de Cristo a las 7 iglesias en Apocalipsis. Y esta es la peor de las 7 iglesias en Apocalipsis. La iglesia tibia en la Odisea. Y como pastor, una vez más, esta carta es difícil de enseñar, de predicar, porque es una palabra fuerte, una palabra dura que Dios da a esta carta, a esta iglesia. Y la causa de la tibieza de esta iglesia, de lo que, porque son de la iglesia de la Odisea, está ligada a la riqueza, a la prosperidad. Tienen dinero, no son pobres, tienen tal vez no riquezas, pero tienen riqueza, tienen dinero, tienen prosperidad, Dios los ha prosperado. Y el resultado de esa riqueza, de prosperidad, han llegado a la complacencia espiritual. A la complacencia espiritual. Y dice esta carta que esta tibieza de la iglesia a la Odisea es nauseabunda a Cristo, le causa náusea, le causa deseo de vomitar al Señor. La complacencia espiritual. La advertencia contra la complacencia espiritual. Y lo que el Señor le dice a esta iglesia debe aterrorizarnos a nosotros y sacarnos de cualquier complacencia espiritual en nuestras vidas y clamar a Dios que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos salve de nuestra tibieza, de la tibieza semejante a la iglesia de la Odisea. Ahora, como siempre, si usted ha estado estudiando con otros, vemos en Apocalipsis, en estas cartas, como Jesús primeramente se describe a sí mismo. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús compone 7 cartas y en cada una de esas 7 cartas, Él habla un mensaje a las iglesias que han pasado a través de los 20 siglos, pero siempre comienza con una descripción de sí mismo y termina con esta palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esta carta, esta lección, esta palabra es para nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces tenemos que prestar atención. Es verdad que las cartas fueron escritas a las 7 iglesias en el Apocalipsis, pero describen la condición de la iglesia a través de los 20 siglos hasta ahorita donde estamos nosotros. Hasta ese momento. Entonces prestar atención es importante a estas advertencias. Jesús habló palabras muy específicas a estas iglesias hace 20 siglos. Habló en un momento muy específico, pero a través del Espíritu, a través de la administración de la palabra, Él nos habla a usted y a mí esta mañana. Esta palabra es para nosotros. Dice Hebreos 3, versículos 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si el Señor está hablando hoy, esta mañana, no hagas duro tu corazón. Deja que el Señor ministre tu vida. Dile, Señor, esta palabra yo la recibo, es para mí, Señor. Esta palabra es para mí esta mañana. Porque en muchas maneras, esta carta a la Odisea es la más aterradora de todas. Encontramos en esta carta que Dios o Cristo no dice ninguna sola palabra de aliento a esta iglesia, ni una sola palabra buena acerca de ellos, en absoluto, no dice nada bueno acerca de esta iglesia. Entonces esto debe hacernos prestar atención.
¿Por qué es lo que tanto desagradó a Jesús? ¿Por qué es que esta iglesia causa que Jesús sienta deseo de vomitar? Pero vamos a ver primeramente, una vez más, cómo Jesús se describe a sí mismo en esta carta. Versículo 14 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahí está la descripción de Jesús de sí mismo. Y una vez más, cada vez que Jesús se describe a sí mismo, tiene que estar en relación con lo que él le va a decir a esta iglesia. Primeramente, él se llama a sí mismo el amén. Y nosotros como creyentes del Nuevo Testamento decimos amén para dar nuestro asentimiento a una verdad poderosa. Cuando decimos algo verdadero, decimos amén. Así es. Damos nuestro asentimiento a una verdad poderosa. Y es interesante que al inicio de este libro de Apocalipsis encontramos esta palabra. En Apocalipsis 1:7 dice así: he aquí que viene con las nubes. Una verdad. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice Juan, amén. Así es verdad. Él viene pronto y todo ojo le va a ver. Y luego, al fin de este libro, en Apocalipsis 22:20, una vez más, el mismo mensaje. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Qué dice Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es verdad, sí. Viene en breve. Y en el último versículo de toda la Biblia, versículo 21 de Apocalipsis 22, Juan dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. ¿Y qué dice? Amén. Así sea. Entonces, la última palabra en la Biblia es la palabra amén. Y dice Jesús, yo soy el amén. Aquí, he aquí el amén. Jesús dice, yo soy el amén de Dios. Yo soy la última palabra de Dios a la raza humana. Yo soy la palabra de verdad. Jesús hablando verdad a su pueblo, a sus hijos. Jesús habla solamente la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Juan 14:6 dice así: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Se escribió a sí mismo, Él es la verdad. La vida nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, más allá que eso, también encontramos en la Biblia que Jesús es el amén de todo lo que Dios ha hablado, sus promesas, toda la verdad del antiguo pacto. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 10 dice así: porque todas las cosas de Dios son en Él, en Jesús, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, en Cristo, todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento. Él es la última palabra. Y Él está diciendo, la última palabra, el Supremo está hablando este mensaje a esta iglesia en la Odisea. Ahora también se describe como el testigo fiel y verdadero. Todo lo que dice es verdad, es confiable, es preciso. Él da testimonio de la verdad a sus iglesias y por eso debemos de escuchar cuando Él habla. Él habla con verdad, Él nunca miente. Los mensajes que hemos estudiado hasta ahorita, que le ha dado a todas las iglesias a través de lo que hemos del estudio, toda palabra ha sido palabra verdadera que se ha cumplido y se está cumpliendo a través de las iglesias en estos últimos 20 siglos. Él es fiel ante todo verticalmente hacia Dios su Padre. Él es fiel porque Dios le confió todo a Él. Él es fiel, es Dios. Él es fiel a nosotros y nos ama, y Él es fiel como nuestro sumo sacerdote. Entonces, primeramente se describe como el verdadero, como el fiel y verdadero, como aquel que es eterno, como aquel que es para siempre, el amén. Y luego se autoidentifica como el principio de la creación, el originador, la fuente de toda la creación de Dios.
Y Pablo hace muy claro esto en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, cuando dice, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de Jesús, y para Él, para Jesús. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, Jesús, subsisten. Pues no hay más grande que Jesús. Él es el principio de la creación. Él es quien está escribiendo esta carta a la Odisea. Es la fuente de todo. Entonces, nos da primeramente una descripción de sí mismo. Y como dije, cada vez que Jesús se describe, hemos visto en estas cartas, se describe en relación a lo que Él está a punto de decirle a la iglesia. Se describe de esta manera. Ahora, vamos a ver a la iglesia en la Odisea. Hay tres aspectos dignos de mencionar de esta iglesia o la economía de la Odisea. Primeramente, el dinero, la lana y una medicina para los ojos. Tres cosas que son muy importantes, que describen, que encontramos en la economía de la Odisea. De manera más, eran ricos, eran prósperos. Tres cosas: dinero, lana. A veces decimos que el dinero es lana, ¿verdad? Pero dinero, lana y medicina para los ojos. Primeramente, el dinero. La Odisea tenía una ubicación muy estratégica. Estaba en la intersección de dos caminos muy importantes y era un centro de comercio, un centro próspero, poderoso, financiero, bancario, comercial. Tenía mucha prosperidad. Pero también encontramos la lana. La Odisea era famosa por una lana negra, una lana suave, brillante, que se tejía para hacer alfombras, usaba para hacer ropa negra de lujo. Era aquí tal vez la fuente de muchos de sus ingresos. Mucho dinero entraba por la venta de lana negra. Y tercero, había un ungüento oftálmico, una palabra, un colirio, un bálsamo, que era conocido a través de todo el mundo romano. Se usaba para curar ciertas enfermedades oculares de los ojos. Y dice la historia que la gente venía de todo el mundo a recibir ese tratamiento, y también ese tratamiento se exportaba a través de todo el mundo romano. Entonces vemos aquí tres industrias: finanzas, lana y colirio, que vienen a jugar directamente en juego con las palabras severas que Dios le da a esta iglesia. Tres cosas: su dinero, su lana y su colirio. Vamos a ver el diagnóstico de Cristo. Después de describirse a sí mismo, Jesús le da el diagnóstico a esta iglesia. Dice así en los versículos 15 al 17. Escribe el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es el diagnóstico de Jesús, de esta iglesia. Comienza con las palabras: yo conozco tus obras. A mí no me engañas, yo veo todas las cosas, yo conozco tus obras. Y él va a comenzar a hablar de la condición del corazón, de la tibieza, pero comienza con las obras. Y ese es un patrón regular. Dice la palabra que por los frutos nos conocemos, nos damos a conocer. Mateo 12:33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque el fruto se conoce el árbol. Por eso el Señor comienza con las obras, porque las obras exponen lo que está en el corazón. Las obras, lo que hacemos, demuestran lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿de qué se trata esta tibieza de esta iglesia? Se trata de una palabra
nominalismo. ¿Cuál es la esencia de esta palabra nominalismo? Eso quiere decir asentir, a la doctrina correcta, aceptar la doctrina correcta del cristianismo, pero sin una pasión correspondiente. Creerlo, como dijimos la semana pasada, aquí, pero no dejar que llegue hasta acá. Asentir a la doctrina correcta. Hay muchas personas que asisten día tras día, domingo tras domingo a la iglesia, conocen la verdad y saben lo que están enseñando es la verdad, pero nunca ha transformado su vida, nunca ha transformado su corazón. Tiene la palabra aquí, pero nunca ha llegado al corazón. A sentir al cristianismo, pero no sin una pasión correspondiente. Jesús comienza con las acciones. Dice, yo conozco tus obras, eres tibio, a mí no me engañas. Yo conozco tus obras, eres tibio. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Luego dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora Jesús está hablando aquí metafóricamente, como lo hacen las parábolas. ¿Cuál es la esencia de la temperatura? De lo caliente, de lo tibio, de lo frío. Bueno, primeramente el calor se refiere al celo. El calor se refiere a pasión, se refiere a fuego, se refiere a ardor, a amor al Señor, un amor que se siente, se describe con un calor, un fuego. Y la escritura en general soporta esto, que el fuego es que el fuego es algo que agrada a Dios, se refiere a algo que agrada a Dios. Dios es un Dios apasionado. Sus fuertes emociones se revelan en sus atributos, en su ira, su enojo, su motivación, su celo. Dios es un Dios apasionado. Un ejemplo humano de esto, hablando del calor, serían los dos discípulos que iban camino a Emaús. Usted recuerda la historia. En Lucas 24 dice que Jesús abrió las escrituras para iluminar su mente y su corazón. Y después de que Jesús se va, se desaparece, dice esta palabra. Y se decían uno al otro, no ardía en nuestro corazón, no ardía en nuestro corazón nosotros. Ahí está el calor. No ardía en nuestro corazón, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. El calor, habla de calor. Jesús dijo de Juan el Bautista en Juan capítulo 5, versículo 35, él era antorcha que ardía y alumbraba. Una vez más, describiendo calor. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino que fervientes, ardiendo en espíritu, sirviendo al Señor. Habla del calor. Por eso aquí hace referencia, porque no eres frío ni caliente, eres tibio. Primeramente, el calor se refiere a una pasión por el Señor. Pero ahora lo contrario, la frialdad. Y la frialdad en la escritura generalmente se maneja como una condición negativa. Aún en este pasaje. En Mateo 24, versículo 12, Jesús hablando de los tiempos del fin, dijo estas palabras: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasará con él? Se enfriará. Hablando del frío. Vemos ahora lo contrario. Tenemos lo caliente y luego lo frío. Ahora, ¿por qué es mejor ser frío o estar frío que tibio? Dice el Señor, porque no eres frío ni caliente, sino que tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué es mejor estar frío que caliente, que tibio? Bueno, una persona muerta, una persona fría, es una persona muerta en su transgresión, en su pecado. Una persona no convertida, inconvertida, tal vez nunca ha escuchado el evangelio, está fuera de las cosas del Señor, está fría, muerta, es como un cadáver. Pero esto es mejor que ser tibio. Una persona espiritualmente fría es mejor que ser tibio, porque esa persona no pretende ser un cristiano. Hay muchas personas que pretenden ser cristianos y no, realmente no lo son. Son estas personas que son tibias. Una persona fría dice, yo no tengo nada que ver, yo sé que estoy afuera, yo sé que no soy cristiano, yo sé que necesito mi Salvador, yo soy una persona fría, yo lo entiendo. Y en ese estado es mucho más fácil
alcanzar a esa persona para Cristo, que una persona que ha escuchado vez tras año, día tras día, el evangelio, pero no ha respondido con pasión a la palabra, sino que se ha mantenido tibio, nominal, sin una verdadera piedad. Y hay muchos cristianos hoy en día que vienen a las iglesias de esa manera, que están siempre y no falla ningún servicio, pero la palabra nunca ha llegado a su corazón, solamente está llenando su mente. Esta es la advertencia para todos nosotros, mis hermanos. Comenzando conmigo, examinemos nuestra vida espiritual. ¿Dónde estamos? O estamos calientes, o estamos fríos, ojalá no estemos tibios. Porque si algo causa náusea al Señor, son cristianos tibios que dicen ser, pero no son. Que dicen amar al Señor, pero no lo aman. Que dicen tener un celo por el Señor, pero realmente no lo tienen. Dice el Señor, yo conozco tus obras. Yo sé quién tú eres. A mí no me engañas, yo te conozco personalmente, íntimamente. En un versículo paralelo, según de Pedro capítulo 2, versículo 21, Pedro habla de aquellas personas que emplean un cristianismo de tipo autocomplaciente, de gracia como licencia bajo falsos maestros. Dice así: pero mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Palabras fuertes. Mejor que nunca fueron escuchado el evangelio. Si después de escuchar el evangelio van y siguen en su pecado, es como un perro que vomita y va y se come su vómito. Una puerca, un marrano que va a revolcarse una vez más en el lodo. Esta palabra, el evangelio no los cambió. Y ahora están en un verdadero problema porque han escuchado la palabra. Ya no pueden decir, es que yo no sabía, Señor. Ya no tienen excusa, no pueden decir, Señor, yo nunca escuché la palabra. No, han escuchado la palabra, pero no han permitido que la palabra haga un efecto en su vida. Están en un gran peligro. Dice el Señor, mejor fuera sido que nunca hubieran escuchado el evangelio antes de comportarse de esa manera. Cristo encontró nauseabundo en la iglesia de Laodicea. Y él dice que lo va a vomitar en su boca. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está diciendo ahí que el cristianismo nominal es absolutamente repulsivo para Cristo. Al Señor le agrada. Ahora vamos a ver la autoevaluación de esta iglesia. Al recibir esta palabra se llama evalúan a sí mismo. Vamos a ver que esta evaluación de sí mismo es totalmente errónea. Versículo 7. Ellos están en peligro, están poniendo a sí mismo en peligro. Se están evaluando a sí mismos, comparándose a otras iglesias, a otras personas, y diciendo, bueno, yo no soy como ellos. Yo soy mejor que ellos, por lo menos yo no soy como aquella persona, como aquella iglesia. Versículo 7. Pero porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo mi necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estaban espiritualmente adormecidos. No se daban cuenta de su condición. La prosperidad los había adormecido. No se daban cuenta de su condición. Vivían en una ciudad rica, eran personas ricas, y la riqueza, la prosperidad los había convertido en personas autocomplacientes, autosuficientes. Tenían un sentido de seguridad en su riqueza, en su prosperidad, pero se habían olvidado de otra imagen que el Señor presenta en Juan 15:5. Dice así: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, que nada podemos hacer. Si les hablo de eso, que separados de Señor, nada podían hacer.
Y mientras crecemos más en nuestra espiritualidad, madurez espiritual, más reconocemos que tenemos necesidad más, aún más del Señor. Si vamos a hacer lo que el Señor desea, mis hermanos, tenemos que permanecer en Cristo. Si usted va a ser la persona que Cristo quiere que usted sea, tiene que permanecer en Cristo, porque sin Él no somos nada. No olvidemos eso, sin Él no somos nada, iglesia. Sin Él no somos nada. La iglesia de la Odisea estaba diciendo, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Se sentían autosuficientes y estaban en grave peligro. Estaban en grave peligro. Decían, nosotros no tenemos necesidad de nada. Tenemos todo, no nos falta nada. Pero vamos a ver cuál era su condición real. El amén, el testigo fiel y verdadero, estaba a punto de proclamarle o comunicarles la verdad. Así como un doctor, usted va al médico y el médico le dice al paciente, tengo los resultados de las pruebas que te hice. Tengo los resultados. Puede que te sientas bien, pero déjame decirte lo que está sucediendo en realidad. Lo que está diciendo el Señor aquí. Le está diciendo a esta iglesia, yo tengo los resultados de la prueba que te he hecho. Y aunque te sientes muy bien, dice que eres rico y no te falta nada, déjame decirte la verdad de lo que está sucediendo. Les dice, ¿no te das cuenta de que eres miserable, pobre, ciego y desnudo? Qué triste, qué terrorífico esa evaluación. Una evaluación muy diferente a la que la iglesia pensaba de sí mismo. Primeramente, miserable y pobre. No son dignos de envidia, son dignos de lástima. Espiritualmente hablando, son dignos de lástima. Son miserables y pobres. Pobres, aunque materialmente ricos. Usted recuerda cuando estudiamos la iglesia, la carta a la iglesia en Esmirna, dice el Señor que ellos eran pobres porque les habían quitado muchas posesiones materiales. Y Jesús les dice a ellos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Aunque no tienes nada, tú eres rico. Pero ahora aquí vemos lo opuesto. Lo tienes todo, pero sabes que eres pobre, eres un miserable. Aunque piensas que lo tienes todo, que no necesitas nada, eres un miserable. Los laodicenses estaban ciegos en espíritu. No podían ver con la verdad, entender quién realmente Jesús es. Mis hermanos, en la fe, la visión del alma. Ellos no podían ver los reinos espirituales invisibles. Dice que eran desnudos, avergonzados de sus patrones de pecado. Necesitaban alguna cobertura, tenían necesidad de expiación. Pero me encanta como el Señor del cielo, el amén, el fiel y testigo verdadero, el testigo fiel y verdadero les aconseja ahora. La respuesta del Señor a ellos, después de darle el diagnóstico, les dice de esta manera, versículo 18, por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Usted recuerda cuáles las tres cosas que hablamos al inicio? Dinero, lana y colirio. Mira el consejo del Señor a esta iglesia. Te aconsejo de que me compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo, el Señor del cielo, de la tierra, Dios, el Hijo de Dios,
Podría simplemente haber cerrado la iglesia, disponer de esta iglesia en el día del juicio, pero él se humilla. Él se humilla, he humbles himself para darles un consejo. En vez de simplemente decir, yo no quiero nada que ver con esta iglesia, me causa náusea. Pero en vez de simplemente decir, yo no quiero nada que ver con eso, se humilla para aconsejarles. No olvidemos, este es Jesús. El que aconseja es Jesús, aquel que fue exaltado hasta el lugar más alto, sentado a la diestra de Dios el Padre, perfecto en sabiduría, impresionante en santidad. Y les dice, déjame darte un consejo, iglesia. Déjame darte un consejo, iglesia. Primeramente, compra de mí. Ahí está el consejo. Ven a mí, compra lo que yo te ofrezco. Jesús es la fuente de todo lo que ellos necesitaban. Esta iglesia había subestimado enormemente a Cristo, rindiéndole un servicio de labios, una adoración tibia, unas oraciones simbólicas solamente. No sentían pasión en su corazón, no adoraban con pasión, no alababan con pasión, no sentían lo que cantaban. Cuando recibían la palabra, no aceptaban la palabra, solamente la escuchaban. Era tiempo que entendieran su pobreza y comenzaran a entender y conocer la pobreza, las riquezas de Cristo, las que Él provee. Ellos tenían que poner para la muerte, para siempre, esa confianza repugnante en sí mismo y entender que Él es la viña. Y aparte de Él no somos nada, estaban muertos. Ellos tenían que entender eso. Que aunque eran ricos, prósperos, no tenían nada, estaban perdidos, estaban muertos. ¿Por qué es que el Señor les dice que a estos desamparados y personalmente vacíos, que deberían venir a Él a comprar de Él? ¿Qué moneda iban a comprar? ¿Qué dinero se iba a usar para comprar del Señor? ¿Con qué moneda? Encontramos esta misma idea en Isaías 55, versículo 1, donde dice así: el Señor, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y luego dice así: y los que no tienen dinero, qué interesante, los que no tienen dinero, venid y comprar y comer. ¿Con qué? ¿Con qué voy a comprar? ¿Cuál es el dinero? Venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cuál es la moneda que se usa para comprar del Señor? La moneda que encontramos en este versículo y la misma moneda que los laodicenses debían de venir a comprar al Señor es un vacío total, un entendimiento de la incapacidad de hacer algo de valor eterno sin Jesús. Venir y completamente rendirse, Señor, sin ti nada soy. Con eso se compra del Señor. Cuando una persona se humilla y dice: Señor, sin ti no puedo hacer nada. Señor, sin ti nada soy. Como dice la palabra, aparte de Él no somos nada. Cuando uno viene y se postra y dice: Señor, sin ti siente un vacío total. Esa es la moneda con la cual se compra del Señor. Aquí está, Señor, mi dinero, mi vacío. Soy pobre. Sálvame, ayúdame, cúrame. Esa es la manera que compramos del Señor. Cuando no tenemos nada, venimos y decimos: Señor, aquí estoy. No tengo nada. Así se compra del Señor. Pero déjeme decirle que esto no es nada pequeño. Porque la mayoría de las personas no están dispuestas a ver lo que tienen y decir o concluir: realmente soy pobre. ¿Cómo que soy pobre? El Señor me ha bendecido. Tengo carro nuevo, tengo casa, tengo todo. ¿Cómo que soy pobre? Jesús comenzó el sermón del monte con estas palabras, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Los pobres en espíritu, la traducción griega quiere decir los que no tienen nada. Los que reconocen que no tienen nada. Aparte de Jesús, nada tenemos. Sin Jesús, nada tenemos. Los que reconocen que somos pobres, que nada tenemos sin Jesús, ellos heredarán el reino de los cielos. No tenemos que traer esta moneda, este dinero a Jesús, humildemente ponernos a sus pies y decirle: Señor, te doy todo lo que tú quieres. Sin ti nada soy, Señor, te necesito. Y el Señor nos responde: compra, mi hijo mío, compra. Te doy yo todo lo que tú necesitas, yo te lo doy, compra de mí. La segunda cosa, ¿qué deben comprarle a Cristo? Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Primeramente, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Es como un tesoro escondido en un campo. Ustedes han escuchado lo que dice la palabra, que vale la pena comprar todo el campo para obtener ese tesoro escondido. La riqueza genuina espiritual, la salvación a Cristo, la riqueza del cielo, mis hermanos, un gozo celestial, el reino de los cielos. Esa es la riqueza que encontramos en Cristo. Vamos a ir al cielo, mis hermanos. Somos ricos espiritualmente. Te daré oro verdadero para que dure para toda la vida, oro refinado por fuego. Mi sufrimiento en la cruz, el don gratuito de la riqueza en mí. Eres rico, dice el Señor. Yo te haré todo lo que necesitas. Segundo, cuando traemos nada, traemos nuestra desnudez a Él. Él nos viste de vestiduras blancas, dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y aquí encontramos el símbolo de la expiación. Cuando venimos a Jesucristo desnudos, sin nada que ofrecerle, Él nos viste como la expiación. Él nos viste de la justicia imputada de Jesús. Un don dado a nosotros por simplemente creer en Cristo. Jesucristo perfectamente obedeció la ley de Dios, nosotros no. Pero en obedecer la ley de Dios, Él tejió una vestidura blanca hermosa de justicia, con el propósito de taparnos a nosotros, de vestirnos para cubrir nuestra desnudez. Y el día del juicio vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor totalmente justo, por causa de esa vestidura el Señor nos ha puesto sobre nosotros su justicia. Y tercero, Él les aconseja que compren el colirio para que veas. Y aquí está hablando del don de la vista del alma, visión espiritual, que es la fe genuina, la habilidad de ver el mundo espiritual como realmente es, cosas en el reino espiritual que nunca habían visto antes. El Señor nos da visión espiritual. Por eso vengan a comprar de mí colirio para que veas. Cristo solamente puede darnos esas cosas, solamente. Ahora, en el versículo 19 encontramos la disciplina amorosa de Cristo. Eso es una palabra eterna para todos los creyentes genuinos de cada iglesia. Dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a los que amo. A los que amo. Cristo nos aprecia tanto, mis hermanos, como hijos suyos, como personas genuinamente nacidas de nuevo. Nos aprecia tanto como para permitirnos que nos vayamos donde decimos de Él. Entonces tenemos que aferrarnos a la verdad. Él nos ama tanto. Y es verdad, todos vamos a tener días que tal vez pasamos por un momento tibio en nuestra vida espiritual, a veces incluso hasta semanas. Pero si el Señor está activo en nuestra vida, Él vendrá a buscar, Él vendrá a llamarnos, Él nos traerá de nuevo hacia Él. Él nos va a reprender, nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque no quiere que nos desviemos, sino que regresemos a Él. ¿Por qué? Porque nos ama, nos ama.
Ahora es una palabra severa, advertencia, para aquellos que no son del Señor. Pero para nosotros que amamos al Señor, es una palabra de consuelo. Porque esto nos prueba que somos hijos genuinos del Señor, hijos e hijas de Dios. Él va a hablar para llamarnos la atención, como lo está haciendo esta mañana. Nos va a hablar para llamarnos la atención. Nos habla con severidad. A veces aún con dureza, cuando estamos en pecado, pero Él lo hace porque Él nos ama. Ahora, vemos también aquí el claro mandato de Cristo. Los verdaderos hijos de Dios van a tomar las advertencias, van a arrepentirse. Jesús le dice a esta iglesia: sé celoso y arrepiéntete. En términos de temperatura, enciende la llama una vez más, arrepiéntete. Enciende tu llama interior, deja de ser tibio, deja de ser diferente, deja de ser débil en tu pensamiento, en tu palabra, en tu obra. Toma en serio lo que está sucediendo, arrepiéntete, entiende esta palabra para ti, es para mí. Arrepiéntete, tómala en serio. Arrepiéntete, aléjate de los antiguos patrones de vida, de pecado. Ven a la luz. Permite que ahora puedas caminar en luz con Cristo. Ahora, encontramos en el versículo 20, tal vez uno de los versículos más conocidos de Apocalipsis, donde dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Últimamente, mis hermanos, cada uno de nosotros necesitamos tener este tipo de relación personal, de intimidad, de comunión con Cristo. Si nosotros respondemos a la palabra, al llamar del Señor, abriendo la puerta, el Espíritu Santo comienza a moverse en nuestro espíritu para abrir la puerta. Nos hace nacer de nuevo para escuchar la voz del Señor, para levantarnos. Entonces, el Espíritu que está involucrado en esta acción es lo que es la regeneración, escuchar su voz. La esencia del oír con fe. Apocalipsis 3:22: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, ¿quién? El Espíritu, dice las iglesias. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice las iglesias. Si usted esta mañana no es un creyente, quizás está oyendo el llamado, estás oyendo la voz del Señor hablando tu vida a través de las palabras de la Escritura, personalmente llamándote a ti que le sigas. ¿Sabes? Tú reconoces que Él está fuera de tu corazón. Tú sabes que tu relación con el Señor no está donde debe estar, pero escucha mañana que Él está sonando. Y esa habilidad de poder escuchar el llamado del Señor es el Espíritu Santo obrando en ti. Es el Espíritu Santo que te va a ayudar, te va a permitir abrir la puerta y dejar que Jesucristo entre en tu corazón. Dice el versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso abre la puerta. Abre la puerta. Esta es la apertura de la fe. El deseo de apertura, de abrir la puerta a Cristo, de dejarle que Él entre y vivir dentro de ti. Jesucristo le dijo a la iglesia de Filadelfia: he aquí, he puesto delante de vosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Pero tristemente la tendencia humana es poner delante de Jesús una puerta cerrada y desafiarlo a que Él abra. No es así. Es tu responsabilidad abrir la puerta. No podemos decir: si el Señor quiere salvarme, que me salve. No, es tu responsabilidad abrir la puerta. El abrir la puerta es la respuesta del corazón, de reconocer que Él es digno de amar sobre todas las cosas. Entonces, esto de abrir la puerta no debe ser un desafío, sino que abrazar lo que Él está ofreciendo. Jesús dijo en Mateo 11:28-30: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es la autoridad del Señor. Entonces, nuestra respuesta, nuestro deseo de abrir la puerta, de invitarlo a entrar, indica que nosotros tenemos el deseo que Jesús, el Rey, venga a entrar en nosotros y a gobernar sobre nosotros. Nos sometemos a su autoridad real, su gobierno justo, su amoroso, declaramos nuestra lealtad a Él. Estamos abiertos a todo lo que Él quiera hacer con nosotros. Y mire la promesa. Dice el versículo 20, aquellos que abren la puerta, dice, cenaré con Él y Él conmigo. Aquí vemos una imagen de una fiesta. Para aquella persona que abre su corazón a Jesús, lo acepte, como hemos dicho, como Señor y Salvador. No solamente Salvador, como Señor, como quien que tiene toda la autoridad, que tiene el gobierno sobre nuestra vida. El Señor promete cenar con Él y Él conmigo. Y parece ser redundante esto, cenaré con Él y Él conmigo. Pero esta repetición es algo intenso. El Señor quiere que tú entiendas que Él quiere festejar contigo. Él quiere festejar contigo. Él quiere sentarse a la mesa contigo. Él quiere tener comunión contigo. En el antiguo Cercano Oriente, el sentarse a la mesa implicaba compañerismo, implicaba amistad íntima, como un pacto. Cuando se rompía el pan, dice, cuando se rompía el pan en la cena, era una forma de un pacto. Jesús disfrutó repetidamente muchos momentos íntimos con sus discípulos alrededor de la mesa. Ahora nosotros podemos experimentar esa intimidad, ese compañerismo, esa amistad, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice Juan 14, 16 al 17, dice Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando uno abre la puerta de su alma para invitar que Jesucristo entre, el Espíritu Santo entra. Y la persona entonces puede festejar con el Señor en un anticipo del banquete que un día todos nosotros creyentes vamos a estar celebrando por toda la eternidad en el cielo con el Señor. Pero miren, ya estoy por terminar. Nuestra comunión no solamente es con Jesús el Hijo, con el Espíritu Santo, pero también con el Padre. Dice 1 de Juan 1:3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para que tengamos comunión con el Dios Trino, Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la recompensa? Después de haber estudiado estas 7 cartas, ¿cuál es la recompensa que Cristo promete a todos los que vencieren? Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me han sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, aquel que pelea la buena batalla de fe contra el mundo, contra la carne, contra el Satanás, aquel que venciere recibirá abundantes alabanzas y recompensas. Como un resumen, he coleccionado todas las recompensas que el Señor promete a los que vencen en estas 7 cartas del Apocalipsis. Quiero repasarlas brevemente, rápidamente, las recompensas en estas 7 cartas
que son también las recompensas para cada uno de nosotros, porque nosotros somos vencedores. Se nos promete comer del árbol de la vida. Recibiremos una corona de vida que es protección contra la segunda muerte. Recibiremos el maná escondido. Recibiremos una piedra blanca con un nombre nuevo escrito. Recibiremos la autoridad para gobernar las naciones. Recibiremos las 3 de la mañana. Recibiremos vestiduras blancas. Recibiremos el honor que Cristo nos confiese en nuestro nombre ante Dios y los santos ángeles del cielo. Seremos, como decíamos el miércoles, convertidos en una columna en el templo. Nunca vamos a abandonar el templo del Señor. Y por último tendremos escrito en nosotros el nombre de Dios, el nombre de Nueva Jerusalén y el nombre de Cristo, aquel que venciera. Termino con esto. Aquí esta mañana la palabra nos habla de ser frío, caliente o ser tibio. Y primeramente, si hubiese en esta mañana alguien frío, una persona que reconoce que no es cristiano, no dice ser cristiano, I'm not. Tal vez no lo sepas, pero es mi responsabilidad decirte esta mañana que si esa es tu condición, tú estás muerto en tus transgresiones y en tus pecados. Esta mañana has escuchado el Evangelio. Eres un pecador, estás desnudo, vergonzoso, como todos nosotros. Como el hijo pródigo, estás vagando en el pecado, buscando satisfacción en los placeres terrenales, pero cada vez más te estás convirtiendo en un empobrecido espiritualmente. Frío, muerto, lejos de Dios. Permíteme decirte esta mañana con mucho respeto que en el día del juicio vas a sobrevivir. La lección esta mañana dice que el diagnóstico de Jesús de esta iglesia en la Odisea es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y para aquella persona que está fría, esas palabras te aplican a ti. Pero esta mañana también el Señor nos da promesas. Que Él puede resolver todos estos problemas. La muerte de Cristo en la cruz puede pagar por toda tu deuda, puede cubrirte. La muerte de Cristo en Jesús puede arroparte de ropas de justicia, vestirte. Cristo te está ofreciendo a ti un regalo increíble. Te ofrece completa salvación, te ofrece comunión, te ofrece intimidad. Solo Él puede remover la ira de Dios y darte vida eterna. Entonces, lo único que tienes que hacer esta mañana es escuchar su voz a través de esta lección. No solamente mi voz la que estás escuchando, es la voz de Cristo. Que esta mañana te invita a arrepentirte de tus pecados, a abrir tu alma y permitir que Él sea tu Rey, tu gobernante, tu Salvador. Y si lo haces, Él vendrá, esa es la palabra. Él se reunirá contigo a través del Espíritu Santo y Él vendrá a vivir en tu vida para siempre, si confías en Él. Y por último, para mis hermanos que ya somos cristianos, la palabra esta mañana es una advertencia de cuidarnos, cuidado con la tibieza. Les recuerdo que esta carta, la Odisea, no fue escrita a los paganos, fue escrita a los creyentes que se habían vuelto cómodos, autosuficientes, espiritualmente ciegos. A la iglesia fue escrita.
Esa es la tragedia de una fe tibia. Se siente seguridad, se siente respetable, se siente equilibrada, pero dice la palabra que para Cristo es nauseabundo, porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El cristiano tibio es aquel que dice todas las palabras correctas el domingo, pero vive el resto de la semana como que Jesús nunca va a regresar. Cristo está a la puerta. No está a la puerta del mundo, está a la puerta de su iglesia. Y Él está sonando. Él está llamando. Y muy pronto no va a sonar, va a venir. Y el regreso del Señor no va a esperar que nosotros avivemos nuestra fe. Entonces, la puerta de oportunidad para arrepentirnos, para reavivar nuestra devoción, está abierta ahora. Yo te pregunto esta mañana, mi hermano, mi hermana. Cuando Cristo venga, ¿te encontrarás tibio? ¿O te encontrará ardiendo de celo por su nombre? Cuando Jesucristo regrese, ¿encontrará una iglesia tibia o un pueblo purificado por el arrepentimiento y el fuego? El tiempo de un cristianismo a medias ha terminado, mis hermanos. La trompeta está a punto de sonar. El novio regresa por un pueblo que está preparado, vestido de blanco, purificado por el pueblo, completamente suyo. Entonces, el momento para abrir la puerta es ahora, no después. Yo le invito a que revivemos nuestro primer amor por aquel que está a la puerta, no solamente sonando, sino que regresa pronto. Y termino con las palabras de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Incline su rostro. Doy gracias, Señor, porque has permitido llegar al fin de este estudio sobre estas iglesias, estas cartas de estas iglesias. En cada una de ellas, Señor, tú has hablado, administrado nuestra vida, nuestro corazón. Una palabra para llamarnos a un autoexamen de nuestra condición espiritual. Una palabra, Señor, de advertencia, de estar preparados, de la necesidad de estar preparados para el regreso inminente de Jesucristo. Tú hablando a tu iglesia, preparando a tus santos, porque regresas pronto. Y una vez más esta mañana, Señor, la palabra ha sido fuerte, la palabra ha sido dura, pero una palabra, tú nos hablas de esta manera porque nos amas. Tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento e irnos contigo. Padre Celestial, gracias, porque a través de estas cartas tú has hablado, administrado esta iglesia, Señor. Permítenos ser una iglesia que te agrade a ti. Yo te pido que esta palabra, Señor, tu Santo Espíritu la lleve y traiga convicción a cada persona. Yo no conozco su vida espiritual, pero tú siempre dijiste a tu iglesia, yo conozco de ti, nada podemos ocultar. Tú conoces todas las cosas, tú conoces nuestra vida espiritual. ¿Dónde estamos, Señor? Permítenos, permítenos reconocer nuestra condición espiritual y venir esta mañana a la palabra sin nada que ofrecer, decirle, Señor, sin ti nada sobre, rendirnos delante de ti. Señor, gracias porque tu palabra dice que vienes pronto. Lo creemos. Gracias porque tú hablas a tu iglesia, ora por nosotros. Señor, esta mañana recibimos la palabra. Permítanos ahora ponerla por obra.
Sea una iglesia que obedece, que recibe la palabra, Señor, y la obedece. Pero tu honra y tu gloria. Haz de nosotros las personas y la iglesia que tú tienes seamos. Para tu honra y tu gloria, Señor. Si hubiese alguien esta mañana, Señor, que reconoce su condición y pide perdón, perdónale, Padre. Permítele sentir, Señor, tu presencia. Llénale con tu Santo Espíritu. Gracias una vez más por tu palabra te damos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos honra y gloria. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Siempre
Show me